Vamos, ¿hay alguien que cree esa verdad hoy? ¿Crees esa verdad? Que no hay nadie que sea digno de la alabanza, no hay nadie que sea digno de tu adoración, no hay nadie que esté sentado sobre el trono. Solo hay un rey, el rey de reyes, el señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el final. Y su nombre es Jesús. Eres digno de nuestra alabanza, Dios. Eres digno de ser adorado, Dios. En este momento, venimos a ti asombrados por quien eres. Venimos a ti, Dios, asombrados por todo lo que haces. Pero Dios, estamos asombrados por lo que hiciste cuando mandaste a tu Hijo Jesús, quien nunca había pecado, a convertirse en pecado por nosotros. Dios, para que podamos estar bien contigo. Señor, no hay mayor amor que el sacrificio de Jesús. Así que Dios, estamos asombrados por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Solo te damos toda la alabanza. Y te ponemos de vuelta en tu trono, Dios. Y te pedimos, Señor, que ministres a nuestros corazones. Ministra a nuestros corazones, Señor. Toma vida en este momento. Háblanos hoy. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Si amas a Jesús, ¿puedes aplaudirle? Quiero que les choque los 5 a un par de personas. Di, bienvenido a la iglesia. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Quiero dar la bienvenida a todos los invitados por primera vez y a todos los que nos ven en línea. Estoy agradecido por esta oportunidad de poder estar aquí en el escenario mientras hemos estado pasando por el libro de Santiago. Si no nos conocemos, mi nombre es Mark. Soy el pastor de jóvenes adultos aquí en Grace Family Church. Mientras hemos estado pasando por el libro de Santiago, hemos estado viendo los 5 capítulos. Y hemos pasado por este libro capítulo por capítulo y viendo lo que Santiago le dice a estos cristianos. Estoy emocionado mientras pasamos por la semana 4 de esta serie. Pero me encanta cómo Santiago lo entrega mientras habla a estos cristianos. Santiago habla con una gran verdad. Se comunica con una gran verdad. Mientras se comunica con una gran verdad, es la verdad que está desafiando a estos cristianos a entender la vida que Dios los está llamando a vivir. Cuando pienso sobre Santiago, él me recuerda de uno de mis entrenadores de fútbol que se comunicaba de manera que se sentía como un reto. A veces cuando lees el libro de Santiago, se siente como si te está retando. Pero quiero que sepan que es bien importante que entendamos que Santiago no está retando a estos cristianos, los está llamando arriba. Los llama a ser más altos y trata de ayudarlos a entender la vida que Dios los ha llamado a vivir. Creo que estamos en una época donde la iglesia y el mundo necesitan verdad. El mundo y la iglesia necesitan verdad. Creo que la iglesia necesita verdad porque creo que hay muchos cristianos que solo quieren suficiente Jesús para llegar al cielo, pero no quieren que la verdad de Dios transforme sus vidas. Es la verdad de la palabra de Dios, que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Mientras leemos Santiago 4, Santiago va a comunicar la verdad sobre un tema específico que está sucediendo entre estos cristianos. Estos cristianos se encontraban en un lugar donde muchos de nosotros nos encontramos. Estaban lidiando con un gran conflicto. Santiago dice, este conflicto que va a robarte el poder experimentar todo lo que Dios tiene para ti en esta vida. Santiago 4:1. Vamos a empezar ahí. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Me encanta lo que vemos en el versículo 1 de Santiago. Hace una buena pregunta que nosotros necesitamos hacer. ¿Qué causa peleas a nuestro alrededor? ¿Qué causa las peleas a nuestro alrededor? ¿Qué lleva a la tensión que experimentamos en nuestros matrimonios? ¿Qué lleva a las discusiones que tenemos con nuestros hijos? ¿Qué lleva a las peleas con aquellos con quienes somos más cercanos? Sé que cuando hice esa pregunta, muchos de ustedes dijeron, bueno, la razón que peleamos, la razón que hay tensión, es por causa de algo que hizo o algo que dijo. Sé que algunos están mirándome y dicen, la razón que mi esposo y yo peleamos, el hombre no limpia lo que ensucia. La razón que peleo con mis hijos, Mark, es porque mis hijos no son responsables como deben ser a esta edad. La razón que peleo con mis hijos, Mark,
es porque mis hijos pasan tiempo con personas que los están frenando y evitando que sean quienes Dios los ha llamado a ser. La razón que peleo con mis colegas es porque no cargan su peso y responsabilidades en el trabajo y todo es puesto sobre mí. Pero Santiago nos dice en este texto que la razón que peleamos es porque hay algo dentro de nosotros que necesita atención. La razón que peleamos es porque hay algo dentro de nosotros que necesita nuestra atención. Hace unas semanas, Michelle y yo, mi esposa y yo, nos estamos preparando para salir a comer. Mientras nos preparamos para salir, estoy sacando el auto del retroceso del estacionamiento. Y antes de salir del estacionamiento, hago una pausa y hago una pregunta bien importante. Michelle, ¿dónde vamos a comer? ¿Cuántos saben que eso no solo es una pregunta importante, pero cuando tienes hambre, estás cansado y tu esposa está bien embarazada, es una pregunta peligrosa? Michelle y yo nos encontramos estacionados, no es una broma, 10 minutos discutiendo sobre dónde vamos a comer. ¿Saben lo que hice? Soy el mezquino en el matrimonio, solo voy a admitirlo. Salgo del auto, lanzo la puerta, voy a la casa, cojo los nuggets de pollo de mi hija, me siento en el sofá y llamo esto mi cena. Michelle dice, ¿qué tal la cena? No, esto es la cena, Michelle. Michelle está como, ¿qué pasa? No pasa nada, Michelle. ¿Cuántos saben que en ese momento lo que estaba mal conmigo fue el hecho que había un deseo no cumplido dentro de mí? Había un deseo no cumplido viviendo dentro de mí en este momento y Santiago nos dice que las peleas que suceden a nuestro alrededor son porque hay deseos dentro de nosotros que están creando una guerra dentro de nosotros. Una guerra entre nosotros. Quiero hablarles desde esta idea. La guerra adentro, porque Santiago dice en el versículo 1, la razón que peleamos es porque hay una guerra dentro de nosotros por causa de nuestros deseos. Si se van con algo hoy, esto es lo que quiero que sepan. Quiero que sepan que a menudo las batallas que luchamos por fuera son una indicación de que hay una guerra dentro de nosotros. Las batallas que luchamos por fuera son una indicación de que hay una guerra dentro de nosotros, una guerra interna. Voy a contarles una historia sobre el consejo que recibí de uno de nuestros pastores. Él no va a ser nombrado, pero uno de nuestros pastores, estamos hablando, Micho y yo estamos hablando y nos estamos preparando para tener una familia. Él dijo, ¿saben? Una de las cosas que pueden hacer que fuera una buena idea es conseguir un perro para prepararlos para esta temporada de la vida. ¿Qué hice? Hice caso a la instrucción de mi pastor. Michelle y yo conseguimos un perro y empezó como un cachorro pequeño. Nos dijeron que sería un Aussie duro de tamaño mediano. Tamaño mediano. Antes de que pueda parpadear los ojos, tenía un pequeño caballo viviendo en mi casa. Su nombre es Maverick. Y Maverick era un perro de 75 libras, un pastor mezclado con un puro. Y ese perro comía mucho. A Maverick le encantaba comer. La cosa con Maverick es que aparentemente un día supongo que se cansó de comer comida, así que empezó a comer cosas. Sí. Un día Michelle y yo despertamos, y recuerdo que despertamos, y podías darte cuenta que Maverick estaba un poco letárgico. No era el mismo, podías darte cuenta de que había algo molestándolo. Algo que estaba pasando, así que lo llevamos al veterinario por la noche, y cuando llegamos al veterinario, el veterinario nos mira y dice, necesitamos sacarle una radiografía. Está bien, seguro, llévalo atrás. 10-15 minutos después regresan con los resultados de la radiografía, solo para decirme que hay algo dentro de Maverick que si no lo sacan va a matarlo. Había algo dentro del intestino pequeño de Maverick que estaba afectándolo. Estaba como, doctor, ¿estás seguro que no solo puede beber agua? Dice, no, necesitamos hacer un procedimiento de emergencia. Así que lo llevan atrás. Y mientras llevan a Maverick atrás, hay una ventana de vidrio que nos separa a nosotros de la operación de Maverick. Michelle y yo estamos viendo todo esto. Lo abren, sacan su intestino pequeño y dentro del intestino pequeño de Maverick lo cortan y sacan una de mis medias talla 12 de Fruit of the Loom. En ese momento miro a Michelle y digo, Michelle, quería un perro, no una carga financiera. Mientras Michelle y yo estamos hablando, hubo dos cosas que vino a mi mente. Número uno, debimos haber conseguido un gato. Dijo nadie. Todas las personas con gatos se van a ir.
La segunda cosa que llamó mi atención es que esta raza específica tiene un deseo de masticar cosas que si no son lidiadas pueden ser problemáticas. Este perro tiene un deseo de masticar cosas que si no lidian con esto pueden ser bien problemáticas. Comparto esta historia porque creo que hay muchos de nosotros aquí que tienen una guerra a nuestro alrededor porque hay deseos dentro de nosotros que han creado la guerra. Es importante que entendamos que esta guerra no solo está afectando nuestras relaciones, está afectando nuestra relación con Dios. Lo que Santiago dice en el versículo 2 es que ni siquiera oran por causa de la guerra entre ustedes. Ya no le piden nada a Dios porque hay una guerra dentro de ustedes. Solo me pregunto cuántos de nosotros hemos permitido que la guerra entre nosotros no solo nos robe nuestra paz, sino que nos robe experimentar el poder y la plenitud de Dios en nuestras vidas. Tenemos que dirigirnos a la guerra interna, o nos robará la paz de Dios y el poder de Dios trabajando en nuestras vidas. Es por eso que Santiago sienta a estos cristianos, nos sienta y empieza a llevarnos por los deseos que están creando una guerra dentro de ellos. El primer deseo que Santiago menciona es que estos cristianos tienen un deseo de tener el control. Tenían un deseo de tener control. Santiago 4:2 dice, desean algo y no lo consiguen. ¿Qué hacen? Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Así que riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no le piden a Dios. No tienen porque no le piden a Dios. La primera cosa que vemos en este texto cuando leemos el versículo 2 es que estos cristianos eran cristianos que no oraban. Eran cristianos que no oraban. ¿Por qué? Porque estaban tomando el asunto en sus propias manos. Creo que si somos honestos, nosotros hacemos la misma cosa. Nosotros a menudo hacemos la misma cosa en nuestras vidas. Creo que a veces no oramos porque creemos que nosotros somos el que nos sostiene en vez de Dios. Yo puedo hacerlo. Puedo hacer estas cosas. En tiempo de necesidad, en vez de ir a Dios, ¿qué hacemos? Tomamos el asunto en nuestras propias manos. Cuando necesitamos provisión, ¿qué hacemos? Decimos, puedo trabajar más duro para llegar al fin de mes. En tiempos de enfermedad, en tiempos de frustración, tratamos de empujar a través del dolor, tratamos de sanar nuestro propio dolor, tratamos de cargar el peso. Es importante que entendamos que hay muchos de nosotros que no solo tratan de cargar el peso solo. ¿Qué hacemos? Tratamos de ir a cosas. Pienso sobre los jóvenes adultos con los que me siento y empiezan a ir a cosas como la quiromancia, cristales, mediums, psíquicos. Van a objetos no animados, todo con la esperanza de encontrar la respuesta. Quiero que sepan hoy, mientras tratamos de cargar el peso, mientras tratamos de pasar por la vida, por nuestros propios términos, hay un Dios en el cielo que dice, solo ven a mí. Ven a mí, Mark. Mark, confía en mí. Mark, confía que yo soy tu proveedor. Confía de que soy el que te sostiene. Confía, Mark, que soy tu sanador. Confía, Mark, que soy tu roca y escudo. Todo lo que buscas, Mark, puede ser encontrado en mí. Eso es lo que creo que Dios nos dice en esos momentos. Ven a mí. Confía en mí. Cree que yo soy el que puede. En mi casa, todas las mañanas, mientras me preparo para salir al trabajo, mi pequeña hija se llama Harlem. Ella va a cumplir 2 el lunes. Mi hija Harlem tiene 2 años y la cosa más bonita, mientras me levanto y me preparo para salir por la puerta, tenemos una puerta que lleva a nuestro garaje donde estacionamos nuestros autos. Mientras me preparo para pasar por la puerta, para ir al garaje, Harlem corre detrás de mí. Mientras Harlem corre detrás de mí, la puerta se cierra atrás de mí. Es una de esas puertas que se cierran automáticamente. Harlem lucha con todas sus fuerzas para abrir esa puerta otra vez, solo para sacar su cara entre la puerta. Y mi hijita está luchando para mantener la puerta abierta. Está parada entre el marco y la puerta. Esta puerta es muy pesada para ella. ¿Qué hace la puerta? La puerta se está cerrando, así que Harlem saca la cabeza y dice, Dada, te amo. ¡Boom! Se cierra la puerta. Mientras pienso sobre esa imagen, una de las cosas a lo que esa imagen habla es que las puertas que abro con mis propias fuerzas tengo que aprender a sostener con mis propias fuerzas. Las puertas que tratamos de abrir con nuestras propias fuerzas tenemos que aprender cómo sostener con nuestras propias fuerzas. ¿Puedo contarles hoy?
no tenemos las fuerzas, no tenemos la determinación, no tenemos la fortaleza para abrir la puerta y mantenerla abierta. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Pero también he aprendido esto en mi vida. Lo peor de Dios es mucho mejor que mi mejor. Como sea que vaya, estoy mejor confiando en Él. Estoy mejor confiando en Él. Estoy mejor entregando mi voluntad a la suya y decir, Dios, ¿puedes hacerlo a tu manera? ¿Puedes hacerlo a tu manera? Sé que mientras digo esto, algunos se encuentran en una situación que casi parece ser imposible. Dices, eso suena bien, Pastor Mark. Es fácil para ti hablar sobre eso desde el escenario, pero en realidad no sabes lo que estoy pasando. Puedo contarles, no sé lo que estás pasando, pero sé que Dios sí sabe. Sé que mientras Dios mira tu situación, dice que no hay nada que sea imposible para que haga en tu vida. No hay nada que sea imposible. Puedes encontrarte atascado, puedes encontrarte en un lugar de oposición. ¿Puedo contarles hoy? Confía y entrégate a la voluntad de Dios. Confía y entrégate a la voluntad de Dios. Tienes que entregarle el control. Y tenemos que entregarle esas cosas a Dios. La segunda cosa por la que estos cristianos tenían un deseo, es un deseo de tener lo que otras personas tenían. Tenían un deseo de tener lo que otras personas tenían. Versículo 2 dice, desean algo y no lo consiguen, así que sienten envidia. Sienten envidia. Quiero que resalten eso, pongan una línea o un círculo si tienen una Biblia. Escriban eso en las notas. No pueden obtener lo que quieren, así que luchan y pelean. Esa palabra envidia es importante cuando la miramos. Esa palabra simplemente significa vivir con una envidia intensa y celos hacia alguien. Santiago dice que estaban matando porque tenían envidia en sus corazones. Estaban matando porque había celos y envidia. A menudo cuando lo leen, es fácil pensar que se estaban matando los unos a los otros. Pero lo que Santiago dice, es la envidia y los celos que los están matando. Son los celos y la envidia que los están matando. ¿Cuántos saben que todos luchamos con esto, incluyéndome a mí? Siempre tratamos de compararnos a las personas si nos encontramos en lo que llaman la trampa de la comparación. ¿Cómo lo sé? Estabas bien con tu Honda Accord hasta que viste que tu vecino se compró un nuevo Mercedes. Estabas bien con tu trabajo hasta que tus amigos recibieron ascenso tras ascenso. Estabas bien con tu estilo de vida hasta que viste que todos tus amigos están casados y comprometidos, pero eres el único que está soltero. Empezamos a compararnos con otras personas y Santiago dice que tenemos que tener cuidado con la comparación porque si no lo hacemos empezaremos a resentir la bondad de Dios en la vida de otras personas e ignorar la bendición de Dios en nuestras propias vidas. Tenemos que tener cuidado con la comparación. Porque no solo resentiremos la bendición de Dios en la vida de otras personas e ignorar la bendición de Dios en nuestra vida, si siempre estamos comparándonos a las personas, trataremos de perseguir una clase de vida que Dios no nos ha llamado a vivir. Lo que quiero que sepan es que la comparación sí es peligrosa en tu vida personal, pero la comparación es mucho más peligrosa incluso en la iglesia. Cuando empezamos a compararnos a otras personas, ¿qué hacemos? Nos estamos perdiendo los dones únicos, el llamado y las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Quiero que sepan hoy que Dios te ha propuesto para hacer cosas específicas que solo tú fuiste creado y llamado a hacer. No necesitas ser una réplica de otra persona. La iglesia, el cuerpo, el reino del cielo necesitan que vivas la vida que Dios te ha llamado a ti, no la de tu vecino, sino la que tú debes vivir. Así que haz lo que Dios te ha llamado a hacer. No quiero que se pierdan lo que Santiago también está diciendo en este momento. Porque la tercera cosa que esta iglesia tenía el deseo de hacer es que tenía el deseo por placeres mundanos. Tenía un deseo por placeres mundanos. La Biblia dice en Santiago 4:3, y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Pongan un círculo, resalten, pongan una línea en la palabra pasiones. Esa palabra pasiones en griego, cuando la traducen, nos lleva a la palabra hedonai. Es donde sacamos la palabra hedonismo. Sé que algunos han conocido a alguien que es una persona hedonista, una persona cuya meta y deseos es vivir para cumplir sus placeres. Esa es la persona hedonista. Santiago dice, no puede ser una persona hedonista, una persona que está decidida en sus deseos. El problema con la persona hedonista es que en vez de encontrar satisfacción en Dios, tratamos de encontrar satisfacción en las cosas. En vez de tratar de encontrar satisfacción en Dios, hacemos ídolos de las personas y las cosas. Es la razón que el apóstol Pablo dice, creo que es en Tito 3:3,
No sean esclavos de sus placeres y deseos. Es importante que miremos esa palabra esclavos, porque eso significa que nuestros placeres tienen control sobre nosotros. Escúchenme en esto. Quiero tener mucho cuidado cuando hablo sobre los placeres, porque sí creo que Dios nos ha creado innatamente para tener deseos por los placeres de la vida. Sí creo que eso es cierto. Escúcheme, me encanta el juego de golf. No soy bueno. Mi esposa se ríe y se burla de mí porque no soy bueno en golf. Ella dice, Mark, gastamos mucho dinero en las pelotas de golf, no solo tus salidas de golf. Me encanta el juego de golf. Pero puedo ver cómo puede ser bien fácil para que en vez de que yo tenga el control de mí. Creo que es importante que miremos las cosas diferentes en nuestras vidas, incluso en cuanto a la televisión y el entretenimiento. Está bien que te sientes para ver un programa o ver algo en Netflix, pero verlo todo el día para pasar el tiempo, eso no es saludable. Tiene control de ti. Déjenme contarles. Como comida para la gloria de Dios y como helado para la gloria de Dios, pero cuando la comida y el helado se convierten en tu sentido de comodidad, eso es un problema. Cuando las cosas tienen control de ti, eso es un problema. Eso es lo que Santiago está diciendo en Santiago 4. ¿Tienes el control o tiene control de ti? La próxima vez que pasa la tarjeta de crédito para comprar algo, ¿tiene control de ti o tú tienes el control? La próxima vez que vas a recoger una bebida, ¿tienes el control o tiene control de ti? Creo que esta es una pregunta importante que necesitamos empezar a hacernos, porque si no estamos conscientes, empezaremos a vivir para la satisfacción de las cosas en vez de encontrar nuestra satisfacción en Dios. Santiago está advirtiendo a estos cristianos sobre estos placeres mundanos y deseos que tienen dentro de ellos. Mi pregunta para nosotros es bien simple. ¿Cuáles son los deseos en tu vida que están creando una guerra entre ti? ¿Cuáles son los deseos en tu vida que están creando una guerra dentro de ti? Tenemos que dirigirnos a estas cosas. Es como Santiago dice, evitará que vivas la vida que Dios te ha llamado a vivir. Santiago 4:4, vamos a continuar ahí, vamos a leer estos versículos. Dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Versículo 6, me encanta esto, dice, pero hay gracia. Pero Él nos da más gracia. Sé que algunos se están perdiendo los versículos 5 y 6 porque aún están tratando de superar lo que Santiago dice en el versículo 4. Nos llama gente adúltera. ¿Cuántos saben que esas palabras son para pelear? Lo que Santiago está diciendo es fuerte. Cuando leí esto por primera vez, si Santiago me dice eso, soy pastor, soy llamado a poner manos, pero también lanzo puños si me llamas un adúltero. Los llama gente adúltera. ¿Por qué? Porque dicen estar casados con Dios, pero continúan coqueteando con el mundo. ¿Qué cierto es eso sobre nuestras vidas? Declaramos estar casados con Jesús, comprometidos a seguir a Jesús, pero aún estamos coqueteando con las ideas, las ideaciones, las prácticas y las cosas del mundo. Y Santiago dice, no puedes hacer ambos. Tienes que tomar una decisión, tienes que elegir. ¿Estás por completo con Jesús o estás por completo con los caminos del mundo? Me encanta lo que el pastor Darrell dijo creo que fue la segunda semana. Está hablando sobre servir a Dios. Dijo, no puedes servir a Dios y no puedes servir al mundo. No puedes hacer ambos, tienes que elegir uno. Me encanta lo que el pastor Hall dijo la semana pasada. Dijo, no puedes decir bendiciones y maldiciones al mismo tiempo. No puedes hacer ambas, tienes que elegir uno. Es así de cierto con nuestras acciones y deseos. No podemos servir a ambos, tenemos que elegir uno. ¿Voy a servir al mundo o voy a servir al reino de Dios? ¿Voy a vivir mi vida para Jesús o voy a vivir mi vida para el mundo? Estaba leyendo un libro el otro día y contaba la historia de un joven que llegó a conocer a Jesús. Era un chico en la universidad. Este joven llegó a conocer al Señor. La historia dice que este chico estaba sentado y tuvo un momento donde reconoció que había una guerra dentro de él. Había una batalla dentro de su vida que estaba haciendo guerra por su alma. El joven fue a visitar a un consejero cristiano por primera vez y mientras se sienta con el consejero cristiano, le dice al consejero, siento como si hay dos perros dentro de mí que están peleando constantemente. Uno es un mestizo y el otro es un perro de raza. Estos dos perros están haciendo guerra por mi alma.
Y el consejero le hizo la pregunta, ¿cuál está ganando? Y el joven respondió, dijo, supongo que el que alimento más. Supongo que el que alimento más. Un perro representa los caminos del mundo. El otro perro representa nuestros deseos piadosos dentro de nosotros. Tienes los deseos mundanos, ese es el mestizo, y después tienes los deseos piadosos, que son representados por el perro de raza. Estos dos perros están peleando constantemente dentro de nosotros. ¿Vamos a alimentar al perro mundano que nos lleva por mal camino o vamos a alimentar al perro piadoso que nos señala a la persona de Jesús? ¿Qué estás alimentando? ¿Estás alimentando tu espíritu o estás alimentando tu carne? ¿Estás alimentando tus deseos por el mundo o estás alimentando tus deseos por Dios? Mientras Santiago termina en Santiago 4, no solo nos reta a hacernos estas preguntas difíciles, nos da soluciones para superarlo. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y él los exaltará. Humíllense delante del Señor y él los exaltará. Quiero que vean lo que Santiago dice primero en el versículo 7. Dice, sométanse a Dios. Sométanse a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Significa alinearme con Dios. Dice, esa es la primera cosa que quiero que hagas, pero ¿cómo nos sometemos a Dios? Primero necesitamos ir a Dios. Tenemos que ir a Dios. Dice, vas a Dios. ¿Y cómo vamos a Dios? Vamos a Dios orando y leyendo su palabra. Vamos a Dios al venir a la iglesia. Venimos a Dios al no solo venir a la iglesia, sino involucrándonos con lo que la iglesia está haciendo. Nos involucramos. Mandamos el texto al 81313. Damos el paso y asistimos a Discovering Grace. ¿Cómo voy a Dios? Me rodeo de personas de Dios. Me involucro con la iglesia, me involucro en un grupo. Empiezo a hacer la vida con otras personas con la misma mentalidad. Santiago también añade, mientras vas a Dios, entiendan que el enemigo vendrá contra ti. Así que dice, resiste al diablo y él huirá de ti. Resiste al diablo y él huirá de ti. ¿Cómo resistimos al diablo? Pastor Mark, me alegra que pregunte. Miramos el ejemplo que Jesús nos dio. En Mateo 4 hay un momento donde las escrituras nos dicen que Jesús estaba ayunando. Acababa de ayunar y la Biblia dice que mientras terminaba de ayunar tenía hambre. Así que seguro está físicamente en el lugar más bajo, pero espiritualmente estaba bien cerca a Dios y en ese momento Satanás vino. ¿Qué significa eso? Mientras estamos buscando a Jesús, mientras perseguimos a Dios, habrá oposición. Pero ¿qué hizo Jesús en ese momento? La Biblia dice que recitó las escrituras. ¿Y qué hizo el enemigo? Se fue. Mientras buscas a Jesús, habrá oposición. Satanás va a tratar de venir a tumbarte, pero tienes que tener escritura en tu corazón para luchar la batalla y ganar la guerra. La Biblia dice en Salmo 119, he escondido tu palabra en mi corazón para que no peque contra ti. Hay que tener la palabra de Dios en nuestro corazón. La segunda cosa que necesitamos hacer, Santiago dice que necesitas confesar y arrepentirte. Tienes que confesar y arrepentirte. Santiago dice, el pecador límpiese las manos, purifiquen su corazón, lloren y lamentense por hacerse amigos del mundo. Tenemos que confesar nuestros pecados y tenemos que acercarnos a Dios. Santiago dice, tienes que estar quebrantado sobre tu pecado, pero no olvides lo que el versículo 6 dice. Dice que hay gracia. Nuestro Dios no es un Dios de condenación. La condenación es para darte vergüenza, pero el espíritu de convicción es para moldearte y hacerte más como Jesús. Jesús nos convence para dirigirnos de vuelta a la vida que nos ha llamado a vivir. Hay gracia. Hay gracia. Mientras confesamos y nos arrepentimos, encontramos misericordia y gracia. Pero mientras cierro, miren cómo Santiago cierra el texto. En el versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Si queremos luchar
contra la guerra, tenemos que recibir la ayuda de Dios. Tenemos que recibir la ayuda de Dios. Lo que estoy aprendiendo en mi vida en este momento es que la humildad no es admitir que estoy equivocado. La humildad es admitir que no puedo sacarme de mi situación y pecado. Necesito la ayuda de Dios en mi vida. Necesito la ayuda de Dios en mi vida para sacarme de mi pecado. Necesito la ayuda de Dios para sacarme de la guerra interna y para ganar la batalla dentro de mí. Necesito recibir su ayuda y mientras cierro, quiero que sepan. Esto es importante porque las Escrituras dicen que el Espíritu Santo es nuestra ayuda. Es nuestra ayuda. Mientras pasamos por la guerra, a menudo se siente como si la vida nos ha tumbado, pero nuestro Dios no es un Dios que dice, te estoy dejando ahí. Nuestro Dios es un Dios que dice, estoy apareciendo y te estoy dando mi espíritu para ayudarte a levantarte otra vez. La Biblia dice que el justo se puede caer 7 veces, pero amigos, se levanta otra vez. Nuestro Dios quiere ayudarte a levantarte otra vez y caminar a través de esto y seguir a Jesús y ser la persona que te ha llamado a ser, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nos ayuda a ponernos de pie. Es a través del poder de Dios y el Espíritu de Dios en nuestras vidas que podemos ponernos de pie otra vez y caminar a través de esto. Quiero que me escuchen, no podemos tener buenas obras. Como el pastor Howe dijo la semana pasada, no podemos tener las palabras correctas. Trato de ayudarlos hoy. No podemos tener buenos deseos, las acciones correctas y todas estas cosas solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios en nuestra vida. Esta es la razón que este mensaje importa. Porque mientras escribía esto y oraba sobre este mensaje, de lo que me di cuenta es que hay muchos momentos en mi vida donde me he dado cuenta que he lastimado a las personas que me rodean. Porque había una guerra dentro de mí. De lo que me di cuenta en mi vida es que estaba sangrando sobre personas que no me habían cortado. Estaba lastimando personas en mi vida que nunca me habían lastimado. ¿Por qué? Porque había una guerra dentro de mí que aún no había enfrentado. Creo que algunos aquí tenemos una guerra en nuestro matrimonio. Hay una guerra dentro de nuestros hogares con nuestros hijos. Hay una batalla que hemos estado tratando de luchar con nuestros pensamientos. Hay una batalla que hemos tratado de luchar con nuestra pureza. Hay una batalla que hemos estado tratando de luchar con nuestra sexualidad. Hay una batalla dentro de nuestras almas. Creo que hay un Dios en el cielo que está sentado en el trono diciendo, solo ven a mí, te daré la gracia, las fuerzas y te guiaré a través de esta batalla. Tenemos que ir a Él. Dios dice, ven a mí. Reconoce que has tratado de luchar esto con tus propias fuerzas. Ven a mí. Con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, quiero orar por aquellos aquí que creen o sienten que están en medio de una batalla. Que tal vez hay una guerra dentro de nuestro corazón que ha llevado a una guerra en nuestro hogar. Tal vez hay una guerra dentro de nuestro corazón que ha llevado a una guerra en nuestro matrimonio. Tal vez hay luchas con tu pureza. Tal vez hay luchas con tu sexualidad. Tal vez hay luchas con tu estabilidad mental. Tal vez hay una batalla por tu alma en este momento que estás experimentando. Quiero orar por ti. Quiero orar para que tengas la valentía y audacia para involucrar a Dios e invitar a Dios a la batalla. Entregarte y confiar en Él, que Él te dará todo lo que necesitas para superarlo. Así que, Padre, en este momento ves a toda persona que se encuentra en medio de la guerra. Dios, no solo la guerra a su alrededor, sino la guerra dentro de ellos. Oro, Dios, para que tu Espíritu los ayude en este momento de necesidad. Dios, que derrames tu misericordia y gracia sobre sus vidas. Dios, que sea su rescate. Que les des todo lo que necesitan para vivir la vida que los has llamado a vivir. Dios, aparece en sus situaciones. Recuérdales que tú, Dios, estás con ellos y que estás de su lado. Y si alguien o algo viene contra ellos, que nada puede arruinar los planes de Dios. Mientras continuamos orando hoy, con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, quiero que sepan que la mayor batalla dentro de nosotros es la batalla contra el pecado. Quiero que sepan que la Biblia dice que el pecado no nos hace malos, el pecado nos hace muertos. Pero hay un Dios en el cielo que nos ama tanto que mandó a su único Hijo Jesús a morir en la cruz para que vayamos de la muerte a la vida en Cristo. La Biblia dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es Señor, que vino, que vivió la vida,
que nosotros no podemos vivir, derrotó el pecado, la muerte y la tumba para que tengamos vida en abundancia. Si dices eso y admites eso desde tu corazón, entonces serás salvo. Tendrás vida eterna. Tendrás salvación, la presencia de Dios, no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad. Si estás aquí y ese eres tú, solo quiero que levantes tu mano y di, quiero reconocer mis pecados hoy, quiero un Salvador, quiero una relación con Jesús. Nadie está mirando, solo levanta tu mano, muéstrame tu mano. Quiero saber por quién estoy orando. Hoy es el día que estoy yendo a Jesús, estoy apartándome de mi pecado y estoy yendo a Dios. Juntos como familia, vamos a decir esta oración. Hay como 8 o 9 personas que acaban de levantar sus manos. Vamos a decir esta oración juntos en voz alta como familia. Solo repitan eso. Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdóname mis pecados. Y hoy vengo ante ti, roto y arrepintiéndome, pidiéndote por un nuevo comienzo. Dame tu espíritu. Cámbiame y transfórmame de dentro hacia afuera. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Podemos celebrar a todos los que hicieron esa oración de salvación hoy? Si hiciste esa oración de salvación, quiero que sepas, no queremos que pases por este viaje solo. Como iglesia existimos para acompañarte. Quiero que te estés la palabra sí al 81313 y voy a invitar a la pastora Pam al escenario y ella quiere dar los próximos pasos.